Frente Femenino presenta FM Radio, todos los domingos, un programa valiente, diferente, porque somos la verdadera resistencia. Hola, buenas a todos. Un día más estamos aquí en el programa de radio FM Radio de Frente Femenino y hoy vamos a hablar de las profecías. ¿Son realmente proféticas o son suplantaciones? Para comentar todo esto tenemos a nuestro experto en numerología y Talmud, que es David Seyes. Buenas, David. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí a meternos en harina con el tema este. ¿Ah, sí? Que es un tema muy interesante, muy largo. Haremos dos, lo hemos partido en dos para que no se haga pesado y sea pues más ameno. Vaya, para que no darle el tostón a nadie. Venga. Pues ¿vale? Bien. Pues empezamos, David, con el Apocalipsis, ¿no? Es la revelación de San Juan, el teólogo. Sí, efectivamente. Capítulo 1, 8. Bien, bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el lenguaje que se utiliza en el Apocalipsis ahí es un lenguaje muy figurado y tal como dice, es un libro que está sellado, es decir, está cerrado para que solo se pueda entender cuando llegue el final de los tiempos. Entonces, es una interpretación muy difícil y muy arriesgada el decir una cosa o decir otra. Existen a lo largo de la Biblia muchísimas profecías, ¿no? Pero ahora nos vamos a centrar en el Apocalipsis y en una profecía que a mí me ha mosqueado siempre mucho. ¿Y cuál es? Pues esta de Apocalipsis 1:8. Entonces aquí he puesto en esta imagen que van a poder ver también los que nos escuchan. En el verso 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor. El que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, curiosamente en el texto griego, cuando escribe alfa y omega, escribe la palabra alfa, pero solamente pone el signo omega, que lo he remarcado con un circulito en la omega, para que en rojo, para que quede constancia. Es decir, no está escrita la palabra omega. Esto es así por una razón muy simple. Tanto el hebreo como el griego y nuestro propio alfabeto originariamente eran números y letras. Y gracias a que son números, permite pues dejar ciertas claves que solamente el que las conoce las puede acabar descifrando. ¿Me sigues? Sí. ¿Alguna duda? No. Venga, pues pasamos a la imagen siguiente, a la 2. ¿La tienes? A ver. Espérate. Apocalipsis 8, 10, 11. No. Ah, sí. No. No, vaya, ya está. Vale. ¿La tienes ya? Sí. Yo bueno, seguimos con descifrando. Entonces, el 1:8. Entonces, Sí. hemos puesto en la primera línea, está el texto en griego, he remarcado con una flecha donde escribe la palabra alfa, para que se vea también en español, alfa, y en cambio se puede ver cómo está nada más que el signo omega, que es la palabra omega, escrita. Es decir, en griego. aquí, exactamente. Entonces aquí tenemos algo que nos está dando una clave, que es lo que no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, es en el antiguo Egipto, que se construía las pirámides con bloques de piedra, en estos números que hay a la izquierda, que verás que pone nivel, piedras, escalera, total de piedras. Bien, si nosotros empezamos a hacer una pirámide, tenemos el primer nivel, que tenemos primer nivel, una sola piedra y el total de piedras una. Cuando hacemos el segundo escalón,
Pues para hacer el segundo escalón necesitamos 3 piedras y tendremos en total 4 piedras. Y Ujú. entonces vamos haciendo todo esto exactamente con los 22 capítulos que tiene Apocalipsis, porque si es un libro sellado es un libro que está cerrado. Es decir, y lo único que sabemos es que tiene 22 capítulos. Entonces, en base a que tiene 22 capítulos, esto nos daría el año 2024, que sería el año que algunos mesiánicos consideran que es la venida del Mesías. Hemos de tener en cuenta que se estima que Jesús nació en el año -7 y por consiguiente sería el año 2000, en principio 17, pero como no existía el 0, tenemos que sumarle al menos un 1 y sería el año que estamos, el 2019. No sé si A queda ver, claro. explica bien esto. Sería el año 2017. A ver, esto nos da el año 2024, que es lo que se ve en los números de la izquierda, ¿correcto? Sí, Como, correcto. como el 0 no existía, le tenemos que sumar un 1 y nos da el año 2025. Entonces, Vale, 2025 menos 7 serían vale. el año 2018. O sea que ya hemos pasado. Teóricamente, el 2018, además, es cuando se proclamó el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es el anticristo. Ojo, el Vale, anticristo tiene que venir antes que Cristo. vale. O sea, según esta teoría, Sí, ¿es correcto? sí, El, el anticristo en forma de nuevo orden mundial sí. ya está aquí. Está, o sea, empezó o nació o se extendió, Bueno, ¿no? sí, se está En el implantando. 2000, bueno, se implantó en el 2018. Exacto. Y ahora están corriendo porque pretenden construir el tercer templo de Jerusalén antes de que acabe este año. Vale. Y Y entonces empezar yo los tengo una sacrificios. pregunta, pero es que en el 2017, 2016, o Sí, sea, llevan mucho tiempo haciendo esto, claro, pero es que intentando implantarlo. claro, pero van haciendo pasos y van extendiendo. Digamos Eh, que han preparado el terreno, sí, han claro. ido preparando el terreno, pero lo digo para que la gente lo entienda, ¿eh? Sí, sí, Porque sí, si no, han ido preparando el terreno, claro, allanando el camino claro. hasta llegar a la fecha 2018 que se ha implantado y quizás se ha vuelto más virulento, Sí, ¿cierto? cierto. A ver, por ejemplo, con los atentados del el, eh, el 11 de septiembre del 2001, has de tener en cuenta que el 2001 es un 200 seguido del 1. El Uh -huh, 200 es la letra R uh y -huh. el 1 es la letra A. Entonces, Ra significa mostrarse, aparecer, visualizar. Por eso se traduce normalmente por ver. Entonces, Vale. en esos ritos satánicos de sacrificios de seres humanos que se hizo en los atentados del 11 de septiembre, se muestra al mundo, porque además fue algo que se televisó por todo el planeta, y se muestra al mundo esa manifestación de poder. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, ellos van trabajando de esta forma. El 9-11, si buscáramos, porque, bueno, como ahora me ha salido de forma improvisada, no lo puedo presentar, pero en Apocalipsis 9-11 dice que es el destructor, el Abadón. Es cuando Uh aparece -huh. el Abadón, el Uh -huh. destructor. Y 911 también es el Aarón. Aarón, sabes que era el sumo sacerdote que hacía los sacrificios. Sí, señor. Entonces, el Aarón significa el, el sumo sacrificador por excelencia. Y lo que se hizo el 11 de septiembre fue un sacrificio de seres humanos. Vale. ¿Vale? Que eso ya hablaremos más concretamente cuando hablemos de las fechas claves. Es que te vuelves loco. Ya. Intentar ir descifrando todo lo que ellos van calculando Bueno, es, algunas fechas claves lo mira, haremos, porque si no, sí, algunas, unas fechas que hayan impactado más. sí.
Pero ellos lo llevan todo, lo van programando de forma cabalística, Sí, sí, sí. y además lo programan también en relación con los astros, con las posiciones de la luna, o sea, y yo ahí me Ya nos pierdo. perdemos. Sí, Ahí ya nos perdemos, pero bueno, más o menos más o menos. tenemos las flechas claves y las relacionaremos con todo esto que está pasando, Sí, ¿vale? O sea, vamos a demostrar que las cosas no están pasando porque sí. no, y que Lo en principio, mismo, dime, dime. no, que en principio ellos van siguiendo el Apocalipsis porque hay una cosa que está clara. Eh, Todas las tres religiones, tal judaísmo, cristianismo, islam, esperan a un Mesías, a un Ujú, liberador. Entonces, ellos tienen que ir siguiendo las profecías para poder suplantar a ese Mesías con el anticristo. Si el vale. anticristo se declara que es el anticristo, nadie le hará caso. Pero si se declara como el Mesías, el libertador, el ángel de luz, que Bueno, sí, se sí, adora en sí. la masonería, entonces, Ujú. claro, la gente pues alucina y se lo cree. Bueno, eso ya lo habló Jesús, que serán adorados falsos profetas. Sí, 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 Eso ya lo dijo Jesús, que serían adorados falsos profetas como buenos profetas sí. en el fin de los tiempos, por ejemplo. Venga, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, señor. Venga, la tienes. Sí, Apocalipsis 8, 10, 11. 10, 11. Dice, tocó el tercer ángel su trompeta y una estrella grande que parecía un globo de fuego roja cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales de agua. La estrella se llama ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, amargo. Y mucha gente murió a causa de las aguas que se habían vuelto amargas. Normalmente los textos bíblicos te van dando el significado de las palabras. Ujujú. Efectivamente, ajenjo significa amargo y las aguas son los pueblos, las gentes. ¿Eh? Entonces resulta muy curioso, antiguamente cada vez que se descubría una estrella se le daba un nombre propio. En cambio llegó un momento que, claro, con los telescopios se empezó a descubrir tantos astros que se empezaron a numerar. Y Ujú, entonces el Asteros 846, que es justamente lo que suma en griego el nombre Ajenjos, se ujú. descubrió el 26 del 11 de 1916. Entonces, si recordamos el texto que decía al principio en Apocalipsis 1.8, que decía, yo soy el que era, que soy y que ha de venir. Es decir, Sí. te da tres tiempos verbales, pasado, Ujú. presente y futuro. Entonces, si Sí. al 26 del 11 de 1916 le restamos 846 días, que sería el pasado, nos da la fecha el 3 de agosto de 1914, que es cuando Francia declara la guerra a Alemania. Al día siguiente se la declara Gran Bretaña. Es el Sí. inicio de la Primera Guerra Mundial. Sí, señor. Estamos hablando de, como mínimo, mosqueante, como profecía. Y si le sumamos a la fecha del 26 de noviembre de 1916 los 846 días, entonces nos da el futuro, que es cuando Mussolini funda el partido fascista en Italia. Que es Ojo, precisamente el que tiene que luchar contra estos. sí, ojo, que lo funda el 22 de marzo, que en inglés es 322, y 322 es el número de la Skull and Bones, de la masonería Skull and Bones. Ujú. ¿Eh? Vamos haciendo boca, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Mussolini se alió con Adolf Hitler Sí. para luchar contra ellos. Bueno, pero detrás, arriba en la cúpula, es todo un teatrillo, arriba están siempre los mismos, el poder económico. La estrella esta roja que cae, según dice el tercer ángel, no es otra cosa que la estrella del comunismo, que cae Claro, justamente en 1917, claro, que porque precisamente, es que, hubo claro, la revolución frustrada de noviembre del 16. sí, sí. Precisamente Mussolini, o sea,
sus enemigos, al igual que Franco, era esa estrella grande roja. El comunismo. Es el comunismo. Sí. Entonces, Lo que pasa es que, además, si te fijas, el comunismo, como tal, es verdad que arrasó y amargó la existencia a la tercera parte de la población de la Tierra. sí, aparte de los genocidios que hubieron, Sí, sí, sí. Y propios. O sea, ahí donde se implantaba el comunismo, pues el pueblo moría de hambre. Bueno, no hace falta ir muy lejos si tenemos en cuenta cómo está la situación en Venezuela. bueno, es que ahora se está volviendo a querer implantar el A comunismo. reactivar. Sí, pero ya no lo llaman comunismo, lo llaman el marxismo, porque Sí, igual así engañamos más a la población. sí, sí, sí. ¿Mm? Lo verás es que al final es que todo viene de lo mismo. O sea, son las dos, es decir, te van diciendo, ojo que te van a robar la cartera por la izquierda y te la roban por la derecha, ojo que te la roban por la derecha y te la roban por la izquierda. Al final son lo mismo. Luego no se acuerdan que te han robado la cartera, No, ¿eh? no se acuerdan de nada, o sea, son O sea, unos mira, desmemoriados pero totales. hombre, la Susana Díaz ya no se acuerda de los seres. Sí, nadie, nadie. Hombre, y el Pedro Sánchez no se acuerda de nada de lo que decía cuando No, quería no, derribar a Rajoy. no, ese cambia constantemente. Ese un día dice blanco y otro día va al sol que más calienta. O sea, Sí, debe ser bipolar. sí, bueno, y no se acuerda que él también firmó el 155, que se reunió con Rajoy. Y Sí. ahora quiere pactar con Esquerra Republicana. eh. Venga, vamos a la diapositiva siguiente. Sí, señor. Venga, a ver, en esta diapositiva ¿eh? Podemos ver a la derecha, efectivamente, que el 322 es el número de la Escula Mons, en el recuadro que he puesto. Ujú. Y el 322 lo que significa es conquistar, subyugar y oprimir. Más claro el agua. El nuevo orden mundial o Novus Ordo Seculorum, que es Mm. el símbolo que aparece en el billete dólar, o sea, es el nuevo Sí, orden mundial, no estamos hablando, estamos hablando de algo real. vale, David, Sí. estamos hablando del origen, ¿no? Aquí es el origen. No, no, a ver, el origen es muy anterior, pero que estamos hablando de cosas reales que la gente lo puede ver, puede coger un Sí, billete de sí, sí, dólar sí, y lo pero puede diga, verificar. sí, 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 pero una cosa, a partir de la Revolución Francesa, que mucha gente se piensa que fue el pueblo que la lió, y luego se ha descubierto que hay un montón de logias masónicas detrás, Claro, ¿vale? Aquí empieza el punto de inflexión, o sea, se acaba con el antiguo régimen de acaban cuajo, con la corona, el antiguo régimen, sí, corona, iglesia, etc, todo. etc, ¿vale? Y aquí empieza, digamos, sería el punto de empiece de todo este proceso que nos Sí, ha llevado a lo de hoy. a ver, hay que tener en cuenta una cosa muy simple. Francia, en ese momento de la Revolución Francesa, tenía el mayor poder militar europeo. Es decir, si tú tienes 4 gatos y sin tener WhatsApp ni redes sociales para reunir a la gente, tú no puedes llevar una revolución y derribar al mayor ejército a un país que tiene el mayor ejército de Europa. Es un montaje Exacto. todo. O sea, Sí, y sí, la, sí, mas- sí, y la, sí. y la masonería estuvo infiltrada durante 46 años, se estuvieron infiltrando para poder derribar el régimen. Igual que en España se infiltraron en el franquismo para poder hacer la Constitución del 78, que la hicieron en Exactamente, una logia exactamente, masónica. O sea, exactamente. No es eso que que... mucha gente nos vende en la película, Mm, y perdona que haga un inciso aquí, de que la Revolución Francesa fue lo más guay y lo mejor de lo mejor que nos podía haber pasado. sí. Mm, Bueno, pues no fue Claro, guay, igual que no ha sido guay ninguna revolución con todos los muertos que han tenido. ¿eh? ya, pero te lo ponen así como si fuera lo más. Yo voy a recordar una cosa que es importante que se recuerde, es que la historia, desgraciadamente, la escriben los vencedores. Mm. Con lo cual te pueden manipular lo anterior como les haya dado la gana.
Claro, a ver, lo primero que hizo la masonería cuando llegó al poder en Francia fue crear la enciclopedia, que dice en Ujú. francés. Porque cuando tú creas la enciclopedia, tú estás creando lo que vas a enseñar a todo el mundo. Todo el mundo va a ir a buscar las cosas allí, ¿me entiendes? Entonces, de alguna forma, vemos cómo actualmente, pues también tenemos en Internet La una, Wikipedia. exacto, una Wikipedia, ¿eh? Sí, Donde lo que se dice no es siempre exacto ni real. no. También hay una cosa otra enciclopedia paralela, digámoslo La, me- así, la Metapedia, que esa les fastidia mucho, la cierran cada 2 por 3, claro, porque claro, es un poco diferente, digámoslo, a los órdenes establecidos. sí. Por eso si se quiere mirar algo, Mm. se puede ir a la Metapedia, que supongo que allí tendremos más datos objetivos. Sí, siempre hay que comparar. O sea, Cuando no hay que ser ahora, burros no, y mirar lo que ellos nos ponen, porque si nos lo ponen es por algo. sí. Aquí, por ejemplo, con este hombre que tenemos en pantalla, que era el Adam Weishaupt, que fue el fundador de los Illuminatis de Baviera. Este hombre quedó huérfano de muy pequeñín y se crió en los jesuitas. Entonces, al criarse dentro de los jesuitas, él aprendió pues todo, cómo funcionaba toda la estructura jesuita. Llegó incluso a ser profesor dentro de universidades jesuitas, pero fue expulsado de los jesuitas. ¿Eh? No, y entonces él es el que llega a infiltrarse dentro, con el conocimiento que había adquirido de los jesuitas, dentro de todas las logias masónicas. Ujú. Y es el que después, cuando en Europa se descubre un correo que viajaba con una lista de masones y con las órdenes de que querían destruir todas las monarquías europeas, es cuando se prohibieron los Illuminatis, eh, se persiguieron y ellos saltan a Estados Unidos, primero al Reino Unido y después a Estados Unidos y acabarán fundando los Estados Unidos de América. ¿Vale? Exacto. Venga, Sí, sí, señor. pues vamos a la siguiente, a la número 5. Bien, aquí tenemos otro número que es clave. Tienes la pantalla anticristos. Sí, señor. Venga, Y ustedes también lo verán porque se pondrá en la pantalla, se ponen las diapositivas en función, en orden, para que ustedes lo puedan ver, ¿eh? No venga, solo lo veo yo, no solo lo ve David, sino lo verán ustedes también. venga. Entonces tenemos anticristos en griego, sustituyendo las letras por números, tiene una suma total de 1331. Es una fecha, un número clave. 1331 es el 11 multiplicado al cubo, o sea, es 11 por 11 por 11, que es también Ku Klux Klan, porque el 11 es la letra K. Ku Klux Klan, KKK, es 1331. Por eso, el Albert Pike, que fue el fundador del Ku Klux Klan, grado 33, pues declaró, además, que efectivamente en la masonería se adora a Lucifer Satanás, y en una carta que escribió a su homónimo Mancini en Europa, interceptada por los servicios secretos británicos, le explicaba cómo crearían las 3 guerras mundiales. 2 ya habían pasado y faltaba la tercera. O sea, 2 ya han pasado, perdón. Falta la tercera guerra mundial, que es en lo que están ellos ahora metidos. La importancia que tiene el 1331 es porque cuando sumamos la palabra alfa y el signo omega que aparecía en Apocalipsis 1.8, entonces nos da 1332. Si te fijas, es un número más. Tenemos Ujú. el Cristo, que es 1331, y Cristo, que es el 1332. Esta Ujú. diferencia viene dada porque Cristo es capaz de dar la vida, mientras que el anticristo no. Vale. Entonces, el Bueno, como ya la dio. 1330, sí, 1332 es
dos veces el 666. Ujú, 666 más 666. Mientras que el 1331 sería 666 más 665, que ujú, está ligado con el templo de Salomón. Pero bueno, ujú. eso no lo podemos ver ahora, no entraremos en eso. Entonces, cuando tú haces una suma y sumas 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 36, eso es 666. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Pues cuando está diciendo el Apocalipsis que se está escribiendo en griego, con signos griegos, donde cada letra es un número, al decir que el alfa y el omega es el 666 más 666, o sea, que diríamos 666 y 666. Es decir, en hebreo estaríamos diciendo 36 y 36, que es el 72 y es el nombre de Yahvé. Ujú. Es decir, está ratificando que el alfa y el omega es Yahvé. ¿Ok? De acuerdo. Es decir, es el mismo concepto, que es la vida. ¿Alguna pregunta, No, Silvia? no, Pues no, venga, no. pues avanzamos a la siguiente. Ya estamos. Bien, en el libro Para eliminar a los creyentes, aquí está la tapa en inglés, ¿eh? el, el rabino judío Marvin Antelman escribe que efectivamente hay una conspiración desde la Sociedad de los Illuminatis y del Council Foreign Relations, el CFR, instrumentando una guerra oculta contra las religiones y en particular contra la religión judía, la auténtica, y el cristianismo. ¿eh? Entonces, la importancia del libro dice que en realidad los judíos son las víctimas del nuevo orden mundial. Bueno, fueron quizás las primeras que se cargaron y no sus inductores actuales, porque los inductores actuales sabemos que no son judíos, ni son semitas, eh, ni siguen a Dios, al Dios de amor de la Biblia. Están Ujú. siguiendo a Lucifer Satanás, Que con sus serían los sionistas. sionistas, con Z, Vale, con Z. Es que aquí sionistas. hay muchos detalles que se nos escapan y por eso ellos después aprovechan para manipular el lenguaje. Entonces, O sea, que quede claro una cosa. La gente muchas veces dice, es que los judíos son los culpables de todo. No, el no, auténtico judío no, serían no, los sionistas, que exacto. utilizando eh, la religión judía, ¿vale? La manipulan a su antojo para hacer daño, Sí, pero utilizan además, vamos a ver, utilizan no ya la religión judía originaria, sino la talmúdica, ¿vale? donde el Talmud establece que lo que dice el Talmud es cierto y se puede saltar a la torera lo que decía Moisés. O Vale. sea, que, es decir, Es que es interesante saberlo porque eh, hay gente que lo engloba todo en el mismo saco sí, no y es hay así. que diferenciarlo y hacer hincapié en esa diferenciación. Claro, Es muy claro, interesante hacer hincapié en esa diferenciación porque pasa lo que pasa luego, que luego, bueno, ellos lo manipulan y hacen lo que les da la gana. O sea, realmente el enemigo a batir es el cionismo, sí, ¿correcto? es el sionismo con Z. Es Cionismo, Sion, Sion. ción. Además es muy fácil, es que solamente hay que entrar en internet y escribir Liber Sion con Z y entonces se encuentra el documento de Liberación fue una manifestación que le hizo directamente eh, Lucifer Baphomet a, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo, a, a un masón grado 33 de los Illuminatis, López de Rojas, que fue el inventor del rojismo, que además fue nombrado un alto grado de la masonería en la fecha 13 de noviembre de 1992, cuando desaparecieron las niñas de Alcácer. Sí.
Entonces, bueno, en realidad lo que estamos es en la guerra entre lo que es el bien y el mal, donde se intenta destruir todas las religiones que son positivas para el ser humano. ¿Eh? Porque hemos de tener en cuenta una cosa, que una madre de estas que está en Etiopía, esquelética total, con su hijo en brazos, eh, y lo tiene en brazos porque es su hijo y lo ama, esa persona, Dios está con ella. En cambio, los que son capaces de comerse a sus hijos porque tienen hambre, pues Dios no está con ellos. No sé si explico bien la Sí, diferencia, sí, 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 sí. porque además en la propia Biblia lo narra. ¿Eh? Hay un pasaje que una madre va a protestar al rey y le dice, es que esta señora pues me dijo ayer, comámonos hoy a tu hijo y mañana nos comeremos al mío. Dice, y ayer nos comimos a mi hijo y hoy ella ha escondido a su hijo. Y entonces va a protestar al rey, o sea, a pedirle explicaciones, ¿no? Bien. Como Entonces, si fuera aquí, lo más normal del mundo, vaya. claro, claro, entonces aquí hay un dato importante que nos da este hombre, que yo ya lo conocía también, es que según Barry Chemis, este escritor e investigador judío, dice que este nuevo, o sea, que, perdón, Antelman, dice que el origen o expansión del satanismo se realiza a través de Sabbatai Zevi, que se autoproclamó el Mesías. Entonces, Sabbatai Zevi, que se autoproclamó el Mesías, fue capturado por el Imperio Otomano y entonces se convirtió al Islam y junto con sus seguidores crearon la secta de los sabateos. Esta secta de los sabateos es la que controla actualmente la economía de toda Turquía, Arabia Saudí, Qatar, bueno, todo lo que son la economía y que obviamente cuando tú ves a los que están dirigiendo todo lo que es estos sistemas bancarios y dices, coño, es que son todos judíos. Bueno, volvemos a lo de antes, no, no son judíos, ¿eh? Pero es la versión satánica del Islam. El, ¿Vale? Vamos, Vale. vamos a la siguiente. Aquí tenemos el famoso Sabbatei Sevi. Si te fijas, está escrito con TZ Sevi, ¿eh? Porque es el signo Sade, que es la diferencia que había entre Sion y Sion con Z, Ujú, es porque el signo este que se pronuncia como TZ no ujú. tiene una letra equivalente en nuestro alfabeto. Y por consiguiente, claro, unas veces te lo ponen como S, como si fuera Sion, otras veces te lo ponen con Z, ¿me entiendes? Vale. Ujú, Pero es en español o en inglés es Sion. Lo correcto es Sion. Hablamos sí. de sionismo, que y es la conexión también con el falso Islam, porque también hay un Islam que es simplemente deshacer el ego, que es la guerra santa, es destruir el Ujú, ego. O sea, y no hay nada que ver contra ellos, ¿me entiendes? Entonces, este hombre, que era de origen sefardí, de los que familias que se expulsaron de España, él nace en Turquía el 1 de agosto de 1626, en Esmirna, y entonces, pues bueno, tuvo una serie de rabinos, como Josep Escapa y Isaac de Alba, que lo empezaron a meter toda la historia de la Cábala, el Talmud y, bueno, en los laberintos místicos, ¿no? Y entonces, tal como se narra en una propia web judía, que está el enlace puesto, es decir, que pasaba las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio. Este hombre, bueno, llegó a casarse con un rollo de la Torá, o sea, tenía lo que es un trastorno bipolar, en pocas palabras. Y bueno, y es un enlace o una pieza clave con todo lo que es el judaísmo rabínico askenazi, ¿eh? ujú. Y todos los movimientos cabalistas, que es lo que hacen normalmente los que son de etnia házara, ¿no? Pero bueno, que este es el enlace entre tanto esos judíos házaros como el Islam y toda la Cábala y el Talmud. Es una pieza clave. ¿Alguna pregunta? No, no, no. No hay pregunta.
Venga, pues vamos a la siguiente. ¿Eh? Bien, entonces, en el libro La disipación de las tinieblas, es un libro que narra el origen de la masonería, ¿no? La masonería que nosotros conocemos arranca en el 1717 en Inglaterra, pero es muy anterior y nació de una secta secreta que fundaron 9 judíos en el año 43 después de Cristo y que se bautizó con el nombre de la Fuerza Misteriosa. Y tenía dos propósitos principales. El primero, combatir a los nazarenos, que es el nombre que se le da en hebreo a los cristianos, porque el cristiano es un epíteto griego, que se expandían de forma muy rápida y contrarían sus predicaciones. Y el segundo objetivo era conservar esa influencia de ellos, ¿no? De esta israelita, teóricamente, o sea, israelita materialista, de los que es de los saduceos. Entonces, eh, este linaje de estos 9 judíos, uno de estos descendientes fue el que escribe este libro de la disipación de las tinieblas, que ya hablaremos un Os- poquito más en otro momento. O sea que ellos ya veían el peligro que había en el cristianismo. Claro, pero es que había, a ver, eh, dejando de lado lo que es el aspecto espiritual, aunque nos centráramos solamente en lo que es social y que nosotros vemos, Ujú. tú imagínate, vamos a ver, Flavio Josefo, el historiador judío, narra que en la Pascua judía en tiempos de Nerón iban a Jerusalén 1.700.000 judíos. Aunque Exacto. eso, aunque eso es una animalada, porque Jerusalén en aquella época tenía unos 100.000 habitantes, es una animalada, pero vamos a suponer que fueran 170.000. Ahora tú imagínate, 170.000 judíos haciendo sacrificios de bueyes, de corderos y de palomas. Entonces, ¿qué negocio había detrás de todo eso? Porque tú no podías traer animales de fuera porque eran impuros, los tenías Claro. que comprar en el templo. Entonces, claro, si era la Pascua, había tanta demanda, pues obviamente la especulación haría que los precios fueran el doble, el triple o Buah. 5 veces más. Sí, señor. Sí, Después señor. resulta que, como la moneda romana también era impura, tenías que cambiar la moneda romana por la moneda del templo. Y O entonces, sea pues que te claro, pondrían el cambio a lo que ellos les dieran la gana. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquello era, vamos, una fábrica de la moneda, una fábrica de hacer dinero. Y entonces llega Jesús y expulsa del templo a los mercaderes y a los banqueros, que eran los cambistas de monedas, de dinero. Los expulsa del templo y les dice algo que pasa muy desapercibido. Dice, mi casa de oración la habéis convertido en cueva de ladrones. Está diciendo mi casa de oración, no mi casa de sacrificio de animales. Claro. Claro, por eso, o sea, es que les quitaba, les cortaba todo el chiringuito Claro, que pero tenían montado. Imagínate, casa oración, en vez de casa de cambio de moneda, en vez de comprar, de mercado, de comprar ahí, pues los animales a sacrificar y bueno, y todo el rollo que tenían montado. es que está al decir mi casa de oración, que el templo era mi casa, la casa de oración de Dios, está desmintiendo los sacrificios de animales. Y ese Claro, detalle pasa desapercibido. Y es claro. muy importante. Venga, pues vamos, me parece que a la próxima, sí. ¿La tienes? Que empieza, los saduceos eran materialistas. A ver, no. La 9 es la 9. ¿Ves, ves, ves? ¿Sí? Sí, Vale. Entonces, los saduceos, que son los que se hicieron con el poder en el templo, ya se hicieron con ese poder desde la época de los macabeos, del siglo segundo antes de Cristo. Segundo o tercero. Los saduceos habían venido de Mesopotamia, de lo que es Irak, y entonces ellos negaban la inmortalidad del alma, de hecho no creían en el espíritu, eran materialistas puros. mm, Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues claro, tienen que tergiversar las enseñanzas de Moisés para convertirlas en conceptos materiales. ¿eh? Ellos lo que se constituyen es en una casta económica que adquiere el control del templo. Entonces, este Sanedrín tergiversa lo que es el lenguaje y entonces, por ejemplo, la raíz ADM
que significa Adán, porque la D, la D mayúscula, tiene su origen, es el vientre de la mujer embarazada. Entonces, el vientre de la mujer embarazada significa la multiplicidad en la unidad. La madre y el niño son una unidad, y esa unidad lo es en el amor. Entonces, la M cuando está al final de palabra es el plural. Perdona, Entonces, fijaros que hay que fijarse ahora que hoy en día lo que quieren es romper esa maternidad. Claro, claro. Precisamente, o sea, lo que hacen es convertir la materialización que estamos hablando de los saduceos, convertir a ese bebé, que es un ser humano, en un feto, que es un montón de células, para poder abortar. Exactamente. O sea, a ver, este materialismo de los saduceos lo que hace es, al materializar todos los conceptos, es el mismo materialismo del comunismo, como es el mismo materialismo de supercapitalismo de las corporaciones. El resultado es como una tenaza, desde las dos filosofías, desde los dos extremos, comunismo y las corporaciones capitalistas acaban siendo lo mismo. Al final es el mismo poder, ¿me entiendes? Entonces, bueno, te mantienen ahí apretado y te van engañando de un lado para otro diciendo que mires a la izquierda o a la derecha, pero son lo mismo. Y estamos hablando de los saduceos, que son los que tienen el control económico del Sanedrín. Y has de tener en cuenta algo que es muy simple. 1973 fue cuando murió Carrero Blanco, si no recuerdo mal, ¿correcto? Sí. Entonces, Carrero Blanco había estado hablando 23 horas antes con Henry Kissinger. Henry Kissinger en aquella época es un informe que se hizo en el año 75 para el general Franco. Henry Kissinger era el presidente del grupo Bilderberg. Sí, señor. Y entonces, en aquella época, Bilderberg estaba compuesto por 110 socios, que cada socio tenía una cifra de dinero superior a los 100.000 millones de dólares. Estamos hablando del año 75, ¿eh? Y era, o sea, 100.000 millones de dólares multiplicado por 110, ¿eh? La cifra es espantosa. Y Henry Kissinger era el presidente. Bien, pues el Sanedrín de Nueva York, creo que fue, ya lo aportaremos en otro momento si hace falta, excomulgó a Henry Kissinger, y Henry Kissinger perdió toda su influencia y fue apartado y quedó totalmente bloqueado hasta que pidió perdón. Bueno, decir, ya bueno, a este no lo mataron. No, pero me refiero es que el Sanedrín está por encima de ese poder económico. Fíjate si es fuerte la cosa, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que es un Sanedrín, es un poder eclesial, ¿no? De sinagoga, pero que es de tipo religioso. ¿Por qué? Porque es la lucha del mal contra el bien. Exacto. Exacto. Entonces, es la lucha que estamos teniendo ahora, a día de hoy. No, ahora y desde hace miles de Bueno, años. desde siempre, pero ahora es cuando más Porque ahora es cuando ellos quieren se ha construir, materializado, es cuando están a lo loco, ¿no? Claro, porque ellos quieren construir el tercer templo y empezar los ritos de sacrificios de animales antes de que acabe el año. Estamos en el mes de noviembre. Ojo, un apunte. Ya están habiendo voces que están diciendo de sacrificar a niños. Sí, también. De comerse a los niños. Sí, sí. Porque el aborto en sí es un sacrificio. Sí, sí. ¿Vale? Pero es que ahora ya abiertamente están hablando de comerse a los niños. Sí, sí. Bien, entonces, como te explicaba, la raíz de M, la D, era el vientre de la madre embarazada, que simboliza el amor. Al tener la M al final de palabra, significa hermandad, porque es un plural, y entonces ya no hay un solo niño, que hay más de uno. Entonces significa hermandad. Y al ponerle la adelante, creamos la palabra Adán, que significa humanidad hermanada.
precisamente se están haciendo ataques constantes a el hombre. Claro, pero es que Adán no era un hombre. Adán significa humanidad hermanada. Y eso Claro, pero quieren, lo pero vemos, claro, lo vemos en Génesis 5:2. sí, pero esta humanidad hermanada, que es el hombre y la mujer unidos, la Claro, familia y sí, y la todo esto, comunidad, el pueblo, todo. todo esto es lo que quieren ellos romper. Claro, pero precisamente por eso lo que rompen es el amor. Por eso Exacto. tienes todo lo que es estos independentistas que están descalabrando Barcelona o todas estas revoluciones, tú ves a la gente que tiene odio en la cara. Sí. Es lo que ha manifestado la Guardia Civil en el juicio del proceso. Eh, que veían odio en la cara de la gente, que no lo habían visto nunca. Bueno, y tú no has visto, yo sí que lo he vivido en directo, como una mujer, se puede llamar mujer, bueno, en fin, una feminista, eh, haciendo creer a las demás, que esto es gordo, que un hombre que estaba dando una charla, un profesor, estaba siendo machista y estaba tratando mal por ser mujeres. Cosa totalmente incierto, pero es que se lo van transmitiendo, y eso es gordo, y se lo ¿No? estaban creyendo. Y se lo acaban creyendo. Sí, sí, sí. O sea, se lo estaban creyendo. Y es que yo alucino. Es que Es que, alucino. a Digo, ver, pero bueno, que hay una todo. persona sea seria no quiere decir que te esté maltratando. Pero es No, que empezaron a decir que les estaba dando miedo. Y ponían cara de terror. Es que yo me moría de la risa. Digo, están poniendo cara de terror. mira, Entonces yo lo que pienso, de ahí saco mis lecturas, que realmente esta gente que está en el poder, que son hombres, son las que las van a dominar a ellas. Porque les han inculcado ese miedo, ese terror. sí. A ver, el miedo, o sea, el estrés es miedo psicológico, ¿eh? Ujú. Y es falta de amor. Claro, pero como han dicho que, o sea, que la humanidad hermanada no es correcto, que unos nos tenemos que odiar a los otros, que unos tenemos que temer a los otros. Por un lado están los hombres que no saben qué hacer por miedo a las mujeres, no los denuncien, etc. Y por otro lado las mujeres que se creen que son malos, que son todos maltratadores y les tienen que temer. ¿Y qué pasará? Que hay los que mandan realmente están inculcando ese miedo para unos aplacarlos y a otras a hacerlas temerosas. Entonces creamos a mujeres dependientes totalmente del Estado, con lo cual van a hacer y decir todo lo que quiera el Estado. Sí. ¿Vale? Pero es que además todo eso, como se va a implantar con el Islam, ese satánico, donde la mujer Exacto, ya no tiene ningún derecho, y entonces exacto. van a saber lo que es un patriarcado de verdad. No, no, es que realmente les están llevando, sin ellas darse cuenta y siendo cómplices, a un Sí, patriarcado maligno, sí, 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 maligno. sí, sí, sí. Porque como ellas ya crecen con el miedo a los hombres, porque sois muy malos todos, según ellas, ¿eh? Eh, ¿Qué pasa? Que están temerosas. No son Sí. capaces de plantar cara ellas a un hombre realmente, sino que se tienen que escudar, ¿vale? En denuncias y todo tipo de armas que papá Estado les ha dado, Sí, bueno, esta ¿vale? semana ha habido Pero por sí solas ha, no saben hacer nada. ha habido una O sea, madre esta semana que ha matado a sus 3 hijos para evitar que pudieran ser maltratadores de mayores. Imagínate. exacto, es que es lo que te estoy diciendo. Pero estos sacrificios y estas cosas que les están metiendo en la cabeza son parte del programa que tienen ellos, para mandar Claro, luego ellos, ojo. sí. O sea, Entonces, esos que mira, van a mandar las mujeres, tururut, quieren mandar ellos, o sea, el mal. El mal quiere mandarlo todo. pero si es que lo ves con las caras de las ministras, es que ves caras de que es de odio, de, o sea, Sí,
Pero No, luego a esa ministra igual va un hombre de estos y les planta cara y se van a callar. claro, claro. Porque les han invalidado, digamos, el enfrentarse a los hombres. Realmente. No se enfrentan cara a cara. O sea, a ver si me explico. Sí, Si sí, tú no. crees que un profesor te está maltratando, ¿por qué no coges y le dices, oye, tío, ¿de qué coño vas? Por ejemplo. No, se juntan y hacen el corrillo de histerismo, ¿vale? Que le tengo miedo que de esto que los... Vamos a protestar, pero vamos a protestar no delante de él. No le vamos a decir, oye, tío, para, frena, porque esto no va bien. No, ya estaban pensando en ir a denunciar o a quejarse a alguna institución, ¿vale? Sí. Con lo cual, en el momento que un hombre de estos malignos, los de cionistas, que son los que mandan, les digan esto aquí y se acabó y no podéis protestar, no van a saber rebelarse, se van a callar. Y encima, como estarán a malas con los hombres, porque están provocando una guerra, como la humanidad no estará hermanada, sino separada, no podrán pedir ayuda a nadie. Ujú. Venga, vamos a acabar con estas 4 raíces Mm, del hebreo que son fundamentales para entender lo que es la Biblia y tener una idea general, ¿vale? vale. Entonces, la raíz de M, que significa en realidad hermandad, porque la D era madre e hijo en la unidad, y al ser un plural es que hay varios hijos, ¿no? Entonces significa hermandad, como tienen los hermanos de la misma sangre. ¿Qué hace los saduceos materialistas? Sustituir la hermandad por la palabra sangre. Manipulan el lenguaje. Exacto. Y entonces a partir de ahí, DM significará sangre, nada más. Por Por ejemplo, ejemplo, vamos a hablar para que la gente lo entienda, una manipulación del lenguaje de hoy día sería el lenguaje inclusivo. mm, Mal denominado lenguaje inclusivo, perdón, sí, mal denominado, sí. ¿vale? Después, Es para que la gente lo entienda, porque si no es que igual lo ven muy lejano. sí. Pero a Entonces, día de hoy, este es el ejemplo. por ejemplo, la palabra, puedes ver donde está escrito Adam, que es ADM, y Mm, después hay otra palabra que es Edom, que es la tercera, ADVM. Entonces, cuando se introduce la V en medio de la raíz de M, lo que hace es romper la hermandad. Y entonces, ujú, Edom, que es Esaú, es Edom, que es el que vende su primogenitura por un plato de potaje. ¿Lo recuerdas? ujú. Sí, Entonces, Edom en realidad significa dejarse llevar por los apetitos, por la codicia, por la masturbación, por lo que tú quieras. Es decir, tú has roto el equilibrio del ser humano, ¿vale? exacto. Que es de Entonces, lo que ellos están tratando de hacer, romperlo todo. exactamente. Entonces, Edom en realidad significa humanidad rota por dejarse llevar por la codicia. Y entonces se asimila al color rojo de la codicia, el ardor. Ujú, Y entonces, en hebreo, Magen Edom, que significa escudo rojo, en alemán es Rothschild. No sé si te suena. sí, Vale, sí, pues ya sabes sí. por qué a los estos askenazis, estos házaros que es de Rothschild y todo esto, los llaman edomitas. Esta es la razón por la que les llaman edomitas los judíos auténticos, porque Vale. se dejan llevar por la codicia. Entonces, Sí, bueno, nunca tienen bastante. exacto, hay otra raíz que es muy importante que sale también, hemos dicho que la D y la M era hermandad, y entonces la S en hebreo es un círculo. Es decir, tú coges esa raíz de hermandad, si tú le das la vuelta a la moneda, ves la otra cara. Es decir, Mm, has creado el significado contrario de la hermandad, que es la supremacía. Y esto es Sodoma. Entonces, ¿qué Una, hacen pre- los una materialistas? preguntita. ¿Y Dime. Gomorra qué sería? No, déjame, pero es más complejo. Otro día, otro día. Vamos a Vale. acabar con esto. Sodoma significa supremacía. Entonces, ¿qué hacen los saduceos? Pues lo refieren exclusivamente al aspecto sexual de los gays. ¿eh?
cuando no es ese el sentido originario de la palabra. Aunque después aparece la sodomía religiosa, porque es una forma de dominación. Tú estás dominando a la otra persona, pero no lo haces de frente, no es una relación de cara a cara. ¿Entiendes? Ujú, Este es el origen de la palabra. ¿eh? ujú. En realidad significa supremacía. Y después tenemos, ahora vamos a dar la clave del nombre de Yahvé. ¿eh? Tenemos el signo que normalmente llega a las lenguas anglosajonas como H, pero a las mediterráneas sería una E, que es el número 5 y es el espíritu puro, la inocencia. Entonces, claro, como los materialistas no creían en el espíritu ni en la inocencia, lo convierten en el vacío. Vale. Vas viendo cómo van cambiando todas las raíces. Entonces, cuando se repite este signo del espíritu puro, se crea HH o EE, que es la esencia de la vida. Cuando se pone en medio el signo Bao, ¿eh? entonces se crea el verbo ser, o también el ser humano, como tal. Y al poner delante la Y, o en las lenguas mediterráneas la I latina, es el nombre Yahvé, el nombre de Dios, Ujú. que significa literalmente la manifestación del ser. ¿De qué ser? De Dios. Entonces, cuando tu mente está en equilibrio es cuando Dios se puede manifestar a través tuyo. ¿Me explico? Sí. Entonces, y eso es lo que significa el nombre de Yahvé. Cuando le ponemos la D en medio al nombre de Yahvé, que es el vientre de la mujer embarazada, que es el símbolo del amor, porque al repetir la letra D y convertirlo en verbo, creamos la palabra David, que significa amar, amando, entonces creamos la palabra Judá, que es el nombre de Yahvé con la D intercalada. Y creamos la palabra Judá, que significa la plenitud en el amor. Y entonces, claro, ellos, los saduceos, ¿qué hacen? Pues decir, no, esto es una tribu. No, no es una tribu. No hablamos de tribus, hablamos de conceptos. ¿Me explico? Sí. Y cuando sustituimos la H final de Yehudá por una Y o por una I latina, creamos la palabra judío, que significa el que ama a los demás. Por eso Apocalipsis 2.9 y 3.9 dice que los que dicen ser judíos, mas no lo son la sinagoga de Satanás. Vale, Son judíos nada más los que aman a los demás. Por eso además vale. hay un texto clave que es en Mateo 10, cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar. Dentro del judaísmo existen tres grupos, que son los judíos, samaritanos y gentiles. Entonces Jesús les dice, no vayáis a los gentiles, quitamos el grupo de los gentiles. Dice, y tampoco vayáis a los samaritanos, entonces solamente quedan los judíos. Pero no dice que vayan a los judíos, dice, antes id a las ovejas perdidas de Israel. No Ujú. puede decir que vayan los judíos, porque si judío significa el que ama a los demás, los que aman a los demás ya no necesitan que les prediquen. Y Vale. estos detalles son los que se nos escapan por no conocer lo que es el significado de las palabras y el hebreo, y es en lo que ellos han basado la manipulación de los textos bíblicos. ¿eh? Probablemente fue un error considerar que el mensaje de Jesús era una continuación del Antiguo Testamento. ¿eh? Nos habríamos ahorrado Disgustos. muchos disgustos. ¿eh? Pues ya estamos llegado a Al la final, página, al final, y queríamos hacer media hora, hemos hecho una hora. bueno, una hora como siempre, si es que es lo de siempre. Pues bueno, David, muchas gracias por tu participación. Seguiremos con este tema que es intenso la próxima semana y bueno, pues muchas gracias por ilustrarnos. No, y que, bueno, y la gente que lo vea, pues que si tiene preguntas, que las haga y las Sí, que nos intentaremos la dejen en los responder. comentarios y Sí, serán, las lo intentaremos, responderemos. si, Las si intentaremos podemos. responder. No os Exacto. preocupéis que a David le tiro yo de las orejas para que las responda. Res- No os preocupéis que no se escapa. res- Pues muchas gracias, David. responderé si tengo la respuesta, porque si no la tengo, pues no podré Pues la responder. buscarás. ¿Para qué te Venga, meten en estos berenjenales? me has Venga, metido tú, me has metido tú. encima soy yo la mala. Venga, Pues Silvia, muchas gracias, David. Venga, un abrazo y hasta venga, otra. besos. Chao.